Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Me es grato darte la cordial bienvenida a este nuevo tiempo de reflexión bíblica en el que nos gozamos juntos. Y gracias por tu amable compañía en disfrutar de las enseñanzas de la palabra del Señor. Vamos sin más entonces a lo que nos tiene la escritura el día de hoy y está en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versos del 43 al 51 que ya están en pantalla. Y leo así. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amado, amada, este pasaje de la Escritura es un pasaje que si bien es poco conocido, poco leído, poco recordado, sin embargo, es uno de los pocos que también de manera especial destacan y muestran la deidad de Jesucristo. Es decir, el hecho de que Jesús de Nazaret era el Hijo del Altísimo, era el Dios encarnado. Y lo vamos a ver porque de manera que vale la pena que nosotros repasemos este pasaje y podamos meditar y sacarle un interesante bagaje de enseñanza. Felipe había aparecido en escena y Jesús lo había reclutado como su discípulo, pero este va y lo busca a Natanael. Natanael es el que solo en el episodio de Juan se lo describe con ese nombre. Los demás evangelios o las demás versiones del evangelio lo nombran Bartolomé. Este era el mismo, Natanael o Bartolomé. Y este pasaje es el único, el de Juan, que narra en el Evangelio este pasaje, este encuentro de Natanael con Jesucristo. Y es muy interesante, veámoslo. Cuando Felipe lo encuentra, Natanael le da la buena nueva y le dice, hemos encontrado aquel de quien habla la escritura, la ley y los profetas, ese Mesías que estaba prometido que vendría, ya está aquí, está entre nosotros y lo hemos encontrado. A la sazón hay que explicar que Felipe había sido discípulo de Juan el Bautista, pero luego él había venido a el grupo de discípulos de Jesús. Entonces Natanael se vio sorprendido al oír que este Mesías del quien se hablaba era de Nazaret. Y en ese entonces era muy conocido que eh, todas las ciudades de Galilea eran ciudades muy pobres, eran aldeas donde no había educación, donde no había gente que sobresaliera y había el dicho, ¿no? De que no había gente que valiera la pena que haya salido de Galilea. Y Nazaret era una de las ciudades de Galilea. Entonces, que le dijeran a Natanael que el Mesías provenía de Galilea, a él le llamó la atención. Y dijo y recitó ese dicho que había en ese entonces, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Él solamente repitió lo que se decía en aquel entonces. Entonces, Felipe no le discutió, sino que le dijo, ven, tú mismo compruébalo con tus propios ojos y tu propia experiencia.
Ahora aquí viene la parte interesante, impactante, pues cuando Jesús lo ve acercarse a Natanael, que era la primera vez que se encontraban, nunca Natanael había conocido a Jesús y Jesús tampoco lo había visto físicamente a Natanael. Sin embargo, Jesús lo señala y dice públicamente de Natanael: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Significa, eres un hombre justo, eres un hombre íntegro, como muy pocos en Israel. Y es una forma de alabarlo. Y yo me pregunto si no será hermoso que el Señor Jesús dijera de ti y de mí y de cualquiera de nosotros: este es un varón que verdaderamente representa a mi pueblo, representa a mi iglesia, que es un varón en el cual no se encuentra maldad y que es un varón o una mujer digno de ser resaltada. ¡Wow! Imagínate cómo se habrá sentido Natanael, pero a él le llamó más la atención porque él decía: ¿cómo me conoces? Hemos sido presentados antes. ¿Cómo puedes tú decir algo de mí si nunca me has visto? Nunca me has conocido, es primera vez que nos encontramos. Él estaba absorto de escuchar las palabras del maestro en ese sentido. Y tal vez por un instante se le cruzó por la mente: a lo mejor me está confundiendo con alguien más. Pero Jesús lo sorprende porque no todo terminaba allí. Y le dice: cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! La única forma de que pudiera haber estado Jesús viéndolo debajo de la higuera a Natanael era que él pudiera transportarse allá o ser Dios, porque esto había ocurrido un día atrás, en otra hora, lejos del lugar donde Jesús estaba, a donde se acercaron Felipe con Natanael. Y lo más probable, aunque la Biblia no lo menciona, la Escritura no da detalles, algo ocurrió con Natanael debajo de la higuera, algo especial ocurrió con él, probablemente un encuentro con Dios en el que Natanael abrió su corazón y le dijo cosas que solamente Dios pudo escuchar en ese momento. Solamente Dios las sabía, porque no había nadie más. Estaba solo Natanael, estaba debajo de la higuera en un campo abierto y se había retirado a ese lugar seguramente Natanael para tener un encuentro con Dios. Algo le habrá pedido Natanael al Señor, y él solamente sabía que Dios lo pudo haber escuchado. Y ahora este Jesús de Nazaret, del cual él había dudado que pudiera haber sido el Mesías en un primer momento, le estaba diciendo que lo vio, que él escuchó lo que él decía. Es decir, que él era Dios, porque solo Dios puede tener la característica de estar en varios sitios al mismo tiempo. Eso se llama omnipresencia. Eso es un atributo exclusivo de Dios. No hay ser humano, no hay ser viviente en este planeta que pueda cumplir con ese atributo. Por eso Natanael se asombró y seguramente con temblor y temor le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconoció el señorío de Jesús y también su deidad, porque nadie pudo haber sabido, haber escuchado y haber visto ese episodio de la vida de Natanael, sino solo Dios, en el momento en que Natanael y Dios estaban a solas. ¡Wow! Esto fue algo impactante, algo hermoso, algo que deja una huella indeleble de la deidad de Jesucristo. Y luego le dice: mira, ¿te has sorprendido porque te dije apenas una cosa como esta? Este es solamente el principio. Verás una serie de maravillas, portentos y milagros que te van a convencer de que soy el Mesías, de que soy el Hijo de Dios. Wow, yo quisiera preguntarte,
hermano, si alguien te dijera a ti algo que solamente tú y Dios saben, ¿no creerías que esa persona es un profeta? ¿No creerías que ese es un siervo de Dios que te trae palabra del Altísimo? ¿No te sobrecogería? Pero en esta ocasión, él no estaba ante un simple profeta. Natanael estaba delante del Hijo de Dios y él lo reconoció al Señor y lo alabó en ese mismo instante. ¿Cuántos pudiéramos tener esa dicha de siempre reconocer a Jesucristo, de alabarlo cuando veamos manifestada en nosotros alguna maravilla, algún prodigio o algún portento que Él haya hecho en nuestra vida, de manera que no callemos y seamos de testimonio para aquellos que no conocen al Señor? El pasaje de Juan, que es el único en la escritura que habla de esto, revela esta parte, como algunos otros pasajes de Juan son los únicos en revelar la deidad del Señor Jesús. El hecho de que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él fue el que creó el mundo y que Él se humanó y vino a estar con nosotros en esta tierra. Démosle gracias al Señor por lo que Él ha mostrado en esta mañana, nos ha mostrado a ti y a mí, y pidámosle que Él siempre se manifieste en nosotros de manera que podamos siempre dar testimonio vivo del poder y de la realidad de una presencia viva de Jesucristo en nuestro corazón. Padre, gracias por lo que tu Santo Espíritu nos ha mostrado en esta mañana, en este pasaje hermoso de la Escritura. Gracias, Señor, porque quedan testimonios, huellas indelebles, indiscutibles y contundentes de la deidad de tu Hijo Jesucristo, humanado y viviendo en la tierra en aquel entonces. Ese mismo Jesucristo es el que hoy vive en nuestros corazones y te damos gracias, Señor, porque Él es el camino que nos interconecta a ti y a nosotros. Gracias, Abba, gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, por ser y constituirte en ese camino único para llegar al Padre. Bendito tu nombre, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Señor y tú eres el Todopoderoso. En tu nombre agradecemos al Padre y en él oramos. Amén, amén y amén. Gracias por tu grata compañía. Espero que el Señor en este día brille con su luz en donde quiera que tú vayas, que seas bendecido y que lleves el shalom de Dios en tu corazón. Nunca olvides que el Señor te ama y este siervo también. Hasta pronto.